que va a instrumentalizar la mordaza a los medios de comunicación. ¿Por qué necesitamos una nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, por ejemplo? ¿Y por qué algunos dicen que esto será una limitante? ¿Qué cosas tiene esta que necesitaba que la otra tuviera? Lo primero es que el paradigma de los medios de comunicación a partir del surgimiento de las plataformas digitales ha cambiado. Hoy día lo que tenemos es una comunicación instantánea, espontánea, en tiempo real. Abierta, sin filtro. Abierta. Sin limitaciones. Sin limitaciones. Entonces, yo estoy proponiendo, es decir, me he reunido como coordinador, director ejecutivo de la Comisión para la Libertad de Expresión, con actores de redes sociales, del ecosistema de redes sociales, y estoy proponiendo ya formalmente a la Comisión de Libertad de Expresión apartar, sacar las redes sociales del proyecto de ley que se ha propuesto. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nanfi Rodríguez. Él comenzó muy joven como comunicador, pero se ha convertido en un brillante abogado con varias maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Público, y autor de varios libros que son hoy obligados para la docencia y para los diferentes especialistas. Hoy vamos a hablar de prensa porque también Nanfi tiene muchos años trabajando en este tema de la libertad de expresión. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Para mí un honor regresar al programa con el tema de las responsabilidades profesionales. A veces uno quisiera estar más tiempo compartiendo ideas con amigos apreciables como ustedes. Gracias. Pero el día a día, pero bueno, aquí estamos a sus órdenes. No, porque además de escribir muchísimos libros y la labor académica ya en reposo, Nanfi postula, va a los tribunales, abogado en esencia, abogado en ejercicio. En ejercicio. Así es. Ley Mordaza, ya la bautizaron. Ley Mordaza, se cuestionan los aspectos relativos a las plataformas y muy especialmente a la creación de una entidad que alegan que esa va a ser la entidad que va a instrumentalizar la mordaza a los medios de comunicación. Bueno, en República Dominicana tenemos un desfase en términos de lo que es la regulación de la libertad de expresión de 60 años. Estamos regulados por una vieja ley del Consejo de Estado del presidente Rafael F. Bonelli, que es un decreto ley, la ley 6132, totalmente una ley que no guarda ninguna relación con la realidad democrática y con la pluralidad del debate que se da hoy día en nuestro país. Esa regulación es esencialmente de la prensa escrita y de la libertad de expresión en sentido general. Lo que debió ser la regulación de los medios audiovisuales, de la radio y la televisión, se debió haber producido en el año 1998, con la ley de telecomunicaciones. Ese hace 27 años. La ley 153/98. Pero ¿qué pasó en ese momento? En ese momento lo que aconteció fue que esa ley que lideró la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, la UITET, lo que vino a resolver fue un problema en prestadores finales de telecomunicaciones, es decir, entre telefónicas. Ustedes recuerdan aquel conflicto entre dos grandes telefónicas, sí, por el derecho de interconexión, sí, que se dio. Entonces, en ese momento, la radio, la televisión estuvieron ausentes de lo que debió haber sido una ley de telecomunicaciones que incluyera la prestación de servicios finales y de servicios de contenidos audiovisuales. Bajo esa realidad hemos desarrollado lo que tú dices, Jacqueline, 27 años,
una narrativa, digamos, de la realidad dominicana al margen de cualquier regulación, porque existe una comisión de espectáculos públicos y radiofonía cuya normativa es absolutamente inconstitucional e inaplicable, inaceptable para una sociedad democrática. ¿Cuál es el punto de inflexión de todo este tema? La reforma constitucional del año 2010. Se va a dar la reforma constitucional y lo que era apenas un pequeño párrafo del artículo 8 de la Constitución de la República va a ser el artículo 49 constitucional. Esa Constitución va a desplegar todas las facultades de la libertad de expresión, tanto el derecho a recibir, el derecho a difundir, el derecho a investigar. Va a consignar cláusulas de altísima protección para el ejercicio del periodismo, como la cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista. La cláusula de no censura previa de los tratados internacionales. Es decir, unas garantías muy reforzadas de la libertad de expresión, y en su párrafo final, Jacqueline, ya voy para allá, en su párrafo final, va a consignar los límites de esa libertad de expresión, que lo voy a leer textualmente, porque muchas veces se dice, pero ¿por qué una reforma? El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud, la infancia, de conformidad con la ley. A eso llamamos los abogados una reserva de ley. Es decir, los derechos constitucionales suelen ser enunciados que tienen obviamente un carácter normativo en el ordenamiento jurídico. Pero cuando el constituyente establece esa coletilla, para hablarlo en el lenguaje común de los ciudadanos, está mandando a una reserva de ley. Y quien les habla conoce muy bien el tema, porque yo trabajé junto al doctor Rafael Albuquerque en una comisión del Congreso, que fue la primera comisión que hizo la evaluación de las leyes necesarias para compatibilizar el ordenamiento jurídico dominicano con la nueva Constitución. Y dentro de esas leyes obviamente estaba la ley de libertad de expresión. A raíz de eso, el presidente Abinader consultó a un grupo de personalidades de la vida independiente del país, o por lo menos personas no afines al partido de gobierno, para dar pie a este trabajo que ya se había intentado en otras ocasiones. Yo por lo menos he sido miembro de 2 comisiones, una de las cuales dirigió nuestro apreciado e inolvidable amigo, de ustedes también, doctor Rafael Molina Morillo. Ahí voy, sí. Entonces, esa comisión se compuso por personalidades de notoriedad de la vida pública, Miguel Franjul, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios, Hermógenes Acosta de los Santos, que es el juez que mejor entendía la libertad de expresión en el Tribunal Constitucional. Y la comisión ha generado lo que yo llamo una hipótesis de trabajo, que el Poder Ejecutivo la asumió y la mandó al Congreso para abrir el debate sobre los aspectos de la libertad de expresión. En principio yo saludo las decisiones, por ejemplo, instituciones muy importantes de la sociedad dominicana, como la Sociedad Dominicana de Diarios, que aglutina los principales periódicos del país, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Colegio Dominicano de Periodistas, que han externado públicamente su apoyo al proyecto. Y recibo y presto mucha atención a las inquietudes y aprensiones que se dan en las redes sociales sobre el proyecto. Obviamente que, claro, me recordaste al doctor Rafael Molina Morillo, porque llegué a verte varias veces en sus oficinas hablando sobre el respecto. Y esto se está debatiendo desde hace mucho tiempo, y esa explicación magnífica que has expresado, mucha gente pueda tener acceso a la comprensión, pero el gran público quizás no. ¿Por qué necesitamos una nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, por ejemplo? ¿Y por qué algunos dicen que esto será
una limitante. Que él tiene la que hay actualmente, que está obsoleta, que esta contiene. Bueno, mira, por ejemplo, mira, hay garantías. Para que la gente lo entienda. ¿Qué cosas tiene esta que necesitaba que la otra tuviera? Lo primero es que el paradigma de los medios de comunicación a partir del surgimiento de las plataformas digitales ha cambiado. Absolutamente ha cambiado. Es decir, los medios de comunicación se caracterizaban por el llamado control editorial que ejercían los ejecutivos, los directores de medios, y hoy día lo que tenemos es una comunicación instantánea, espontánea, en tiempo real. Abierta, sin filtro. Abierta. Sin limitaciones. Sin limitaciones. Entonces, obviamente que estamos hablando de un cambio de paradigma bastante significativo. Hay otros desafíos en la protección de la libertad de expresión, que lo ha traído ese nuevo paradigma. Por ejemplo, tradicionalmente se habla del derecho al olvido, que lo ha traído esta realidad virtual, esta realidad digital de las comunicaciones. Es decir, personas que se han visto envueltas en procesos judiciales y que luego que esos procesos concluyen y obtienen una sentencia de absolución o una sentencia de anulación o cualquier cosa, le exigen a los medios de comunicación el borrado, ser borrados de sus plataformas digitales. Y eso se ha presentado en República Dominicana. Así. Hubo una sentencia contra el diario Acento que fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional decidió en el 2001 que el derecho de los medios de comunicación de mantener en las redes, en sus plataformas, aquellas informaciones que se hayan generado y que tengan el carácter de veracidad, que la obligación en esencia estaría con rectificar posibles errores que se han dado. Es decir, puntos como ese tan esenciales, tan fundamentales para la memoria histórica, para el discurso público, hay que garantizarlos en una ley. Y eso es justamente lo que hace el proyecto de ley, que es un proyecto de ley que a pesar de las divergencias que pueda generar con algunos actores, sobre todo de redes sociales, lo cierto es que es un proyecto de ley que se hace desde el horizonte de protección de derechos. Se cuestiona la creación del INACOM, el Instituto Nacional de la Comunicación, porque dice que le dan poder incluso por encima de la Constitución para sancionar y para lo que señalan crear mordaza. No, mira, yo entiendo las inquietudes que puede generar el tema de un órgano regulador, como se llaman estos órganos, que son comunes en toda Europa. No es una creación del derecho dominicano, son comunes en toda Europa y en países como Colombia, donde existe la Comisión Nacional de lo Audiovisual, en Chile, por ejemplo, ese órgano constitucional, la CNTV. Y digo que es constitucional porque es el producto de la constitución de la democracia chilena, de la constitución de la concertación entre los socialdemócratas y los socialcristianos, que ha levantado la gran democracia chilena. Es decir, son órganos que la regulación de los contenidos audiovisuales en radio, en televisión, no está en discusión. Ahora bien, entiendo que nosotros hemos desarrollado una cultura política en la cual ese tipo de órganos están ausentes. Yo estoy proponiendo, es decir, me he reunido como coordinador, director ejecutivo de la Comisión para la Libertad de Expresión, con actores de redes sociales, del ecosistema de redes sociales, y estoy proponiendo ya formalmente a la Comisión de Libertad de Expresión apartar, sacar las redes sociales del proyecto de ley que se ha propuesto
para que la comisión formalmente haga una propuesta al Senado de la República y tratar de salvar las diferencias y la falta de consenso que se ha producido en torno al proyecto para poder continuar la reforma. Pero no las plataformas, las redes sociales. Bueno, el tema es el siguiente, que esto ha generado una confusión enorme. El capítulo 4 de la ley lo que establece es regulación de las plataformas de contenido. ¿Qué son plataformas de contenido? Ajá. Si una plataforma de contenido no es un productor ni un usuario. Nosotros, por ejemplo, o un periódico o un canal de YouTube, es un usuario de las plataformas. Las grandes plataformas de contenido son prestadores de telecomunicaciones, que eso es lo que regula el proyecto de ley. No regula necesariamente... ¿Pero en qué sentido, Nanfi, lo regula? ¿Qué se está haciendo ahora que después de esa ley, si se aprueba, no se va a poder hacer? Bueno, ¿Qué tal si nos vamos a una pausa comercial y nos conectamos por ahí? ¿cómo no? Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Nanfi Rodríguez, abogado, experto en Derecho Constitucional y Público. Y estamos hablando específicamente de una ley que se va a conocer y que ha generado apoyos, pero también críticas, la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y antes de la pausa, para los que tienen la curiosidad y el interés de saber de lo que se está haciendo ahora y que vemos en las redes y en las plataformas digitales, por ejemplo, a partir de la aprobación de esa ley, si se aprueba, ¿qué no se va a poder hacer, Nanfi? De todo lo que se hace ahora, porque en esencia lo que busca es proteger lo que se hace ahora, esa ley. Esa ley no busca limitar la libertad de expresión. Es decir, antes mira, no se podían decir malas palabras, usar lenguaje, hacer cosas, y ahora vemos que todo el mundo dice lo que quiera y no hay ningún filtro. ¿Eso seguirá igual? Mira, las leyes no tienen un efecto terapéutico. Las leyes regulan situaciones de carácter social, pero al fin y al cabo son las sociedades. Las leyes son el espejo de sus sociedades. Muchas veces pensamos que, como pasa con el tema de migración, que con una ley vamos a resolver un tema tan complejo como ese. Puede ayudar, pero no necesariamente lo va a resolver. Pasa lo mismo con las leyes de esta materia. Uno desearía que el lenguaje tenga la elevación y que el debate público tenga la calidad que fortalezca la democracia. Pero el debate público es un reflejo de la sociedad en que vivimos. Si tú tienes una sociedad con un nivel educativo no digamos, similar al que se da en países europeos, donde tuve, por ejemplo, un debate mucho más ríspido incluso, más agrio, más irreverente, pero más fundado en derecho. Lo cierto es que nuestra realidad social se expresa a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, y eso no puede detenerlo una ley de libertad de expresión. Es decir, que la ley básicamente va a ser para los periódicos, para la televisión, pero lo que se llama hoy en día plataforma, que como hablamos fuera, plataforma es Facebook, es X, aquí tú lo que tienes usuarios, por ejemplo, de YouTube, eso no se podrá controlar. El tema es el siguiente: las grandes plataformas digitales, Facebook, X, Instagram, etcétera, ejercen hoy día lo que se llama la moderación de contenidos. La moderación de contenido es censura. En el sistema de regulación de la libertad de expresión, del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esa es una facultad que debe radicar, debe residir en la autoridad judicial. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es justamente reivindicar que esas plataformas digitales no pueden interponer sus términos de servicio discrecionales a la libertad de expresión. Me refiero que las grandes plataformas digitales no pueden controlar. Por ejemplo, si un líder de opinión
en redes sociales, un influenciador como se llama hoy día, violara un término de referencia, colocación, por ejemplo, de una situación de un cadáver, que en la carta de autorregulación que tiene la plataforma digital, pues lo prohíbe, inmediatamente la plataforma digital, ¿qué hace? Lo tumba, lo bloquea. Y se pueden dar situaciones más graves incluso, puede desindexarlo, que es que sacarlo definitivamente del sistema. Entonces, frente a eso, el proyecto de ley lo que hace es crear la jurisdicción nacional. Es decir, que esa persona pueda acudir primero, pueda acudir, que la gran plataforma digital tenga que habilitar un medio de apelación. Y si este no responde, puede acudir ante un juez y que un juez le pueda ordenar a Facebook, a Twitter, hoy X, o cualquier otra plataforma, la obligación de reponer a esa persona si no ha violado la libertad de expresión. Pero como ha habido una confusión tan grande y como ha habido una situación de interpretaciones divergentes y diversas del sistema, lo cierto es que tenemos que avanzar en la reforma. Y lo más pertinente en términos personales, esto no es de la comisión, pero en términos personales, entiendo que si las plataformas y los productores de contenido, los usuarios, si las redes sociales no han comprendido la naturaleza de la reforma que se está planteando, lo más pertinente sería excluir el capítulo referido a las plataformas de contenido en Internet de la ley y dar paso entonces a un proceso de discusión para que en el futuro se pueda establecer una regulación con la participación más amplia de las propias usuarios y redes sociales. Y aún así sería ganancioso. Mira, hay varios modelos. Es decir, ganamos excluyendo esa parte. Mira, hay varios modelos. Nosotros tratamos de hacer un modelo de regulación convergente, como se llama jurídicamente, la convergencia. Como las tecnologías convergen, la regulación puede ser convergente. Pero también existe modelo por separado, donde tú regulas los medios convencionales y luego regula las redes o los medios digitales. Por ejemplo, en Brasil hoy día tenemos un debate muy interesante sobre una ley para la regulación de medios digitales que bien puede servir de referente. Es decir, que a futuro producir ese consenso para entonces ir a una regulación de los medios digitales. Mientras tanto, continuar el proyecto de libertad de expresión en sentido general, radio, televisión, prensa escrita, y limitar las competencias del INACON exclusivamente a la tutela de los derechos de la niñez, de la infancia y de la juventud, y a los espectáculos públicos, como dice la Constitución de la República. Yo creo que está también claro. Entonces me parece cuando tuvimos a Milton Rey Guevara, que con el tema de la modificación del Código de Trabajo, él dijo, llegamos hasta aquí, aprobemos esto. Lo otro vamos a discutirlo más adelante. Claro. Nanfi, muchísimas gracias. Bien. Y te agradezco precisamente la claridad en un tema con esa aridez judicial. Se pudo entender bastante. Sí, es difícil. Le agradezco a ustedes y le quiero dejar un ejemplar de esta publicación que presentamos, que son las sentencias del Tribunal Constitucional sobre materia de libertad de expresión, porque ahora parecería como que nosotros procuramos limitar la libertad de expresión. El 80% de las sentencias que se han emitido en este país sobre libertad de expresión, yo he sido el abogado ponente ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales ordinarios. Entonces, perfectamente. Muchísimas gracias, Nanfi. Muchas gracias. Muchas gracias, Nanfi. Nos vamos a comerciales. Regresamos con el señor Rodrigo Segura, director ejecutivo de NTD, con unos premios que, bueno, se acuerdan de los envejecientes que han aportado a la sociedad.